fútbol de visita en Panamá con un equipo local de la Liga MX frente a una selección alterna de Panamá. Y ganó la selección mexicana. Ganó al final, con un autogol. Jugó mejor que Panamá ante un rival que, insistimos, es una selección alterna de un equipo que va a ir al Mundial. Por eso nuestra producción les pregunta en esta noche de la última palabra. La victoria del Tri esta noche maquilla el mal funcionamiento del Tri. Eso es lo que dice nuestra producción. Yo no sé si mal funcionamiento porque fue mejor todo el partido que Panamá. Podría ser la realidad, el momento, por lo menos ya se ganó. Esta victoria maquilla lo que está pasando con la selección mexicana de fútbol a 5 meses de la Copa del Mundo. Participen en las redes sociales, aquí comentamos lo que ustedes publiquen. Señor Paul Aguilar. ¿Qué tal, Carlito? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. Muy bien, muy bien. Un gusto. ¿Cómo viste la selección mexicana a esta selección local? La realidad es que no me gustó. Hay cosas rescatables. Ledesma, por ejemplo, me gustó. El caso de Águila, central también alto, con presencia, con mucha anticipación de jugada. Pero en términos generales, la verdad es que la selección sí tuvo mucha posesión de pelota, poca terminación de jugada, poca llegada, poca profundidad. Entonces creo que en términos generales no me gusta. Yo creo que ahí me inclino por la de la respuesta no. Muy bien. No, entonces no maquilla. No maquilla. Bueno, una selección que generó más. Por cierto que hubo debuts en la selección mexicana. Un futbolista que tiene 3 partidos solamente en la Liga MX. Qué bien. Claro que tiene 3 años como profesional. Brian Gutiérrez, que yo creo que era el mejor jugador del partido, hasta el minuto 55, que lo saca Javier el Vasco Aguirre. Ahora que hablaba Paul Aguilar de Richard Ledesma, son 2 hombres que le dieron el sí a la selección mexicana, inmediatamente se vistieron de verde y saltaron a la cancha. Señor Carlos Manuel Hermosillo. ¿Cómo estás, Oscarito? Saludos a mis compañeros, qué gusto saludarlos a todos y en casa igual. Bueno, pues me quitaste lo que iba a decir un poco. A mí no me gustó tampoco la selección. Me gustaron lo que hicieron algunos jugadores. Lo que acabas de decir de Brian Gutiérrez me parece con una personalidad, con muy buen fútbol. Marcel Ruiz, que cada vez lo veo mucho más maduro. Y Richard Ledesma, que me gusta mucho por el lateral derecho, porque si algo le debe de preocupar a Javier Aguirre es esa lateral. Y creo que hoy tuvo un buen partido. Hay que esperar. Fue Panamá. Aunque sea una selección alterna, es Panamá. Y los que a mí particularmente, y lo voy a decir abiertamente, me decepcionó porque es un jugador diferente, porque para eso lo llevaban para hacer goles, es Berterame. Tuvo de cabeza, tuvo una que se va solo contra el central y en vez de meterle el cuerpo primero y ir por el balón, llegan y lo que sacan muy fácil la jugada. Me parece que Berterame quedó a deber. Marcel, ¿te gustó? Me gustó. El que no me gustó también es el Piojo Alvarado, que creo que Javier tiene que poner mucha atención en ese jugador. Si tiene la capacidad de soportar estar en la selección y jugar este tipo de partidos. A ver, eso es un buen punto. Un jugador que ha jugado varios partidos o muchos partidos con el Vasco Aguirre en la selección y otros futbolistas que se presentaron. Hoy parece que el one-time switch ayudó a jugar mejor a la selección mexicana el primer tiempo. Y tuvo mucho más oportunidad que otros que ya venían jugando. Aquí la pregunta es si Javier Aguirre se va a atrever a utilizar a los del one-time switch para la Copa del Mundo dentro de 5 meses. Pues habrá que esperar. O sea, ojalá se han contemplado. Es el primer partido, es Panamá. Habrá que darles oportunidad de tener continuidad, sí, claro, y que lo demuestren. Lo que sí yo digo es que hay jugadores como el Piojo que tienen ya tiempo en la selección y que no, parece que nada más es en Chivas. De repente tiene destellos y necesitamos regularidad. 6 Chivas de titulares, ¿eh? 6 Chivas. 6 Chivas de titulares. 6 Chivas. De los 8, como la canción de los perritos. Vamos del otro lado de la mesa con el señor Raúl Pollo Ortiz. ¿Qué hace allá, Pollo? ¿Cómo estás? Ahora me cambié. De lado. De lado y de cara, ¿no? Para estar con el condenadote. De lado y de cara.
Uno que No, viaja a la playa para tirarse al sol. No, brilla, mediodía brilla. y pum. Brillas. Mucho. Oigan, saludos para todos. Para mí sí maquilla un poco la victoria, porque si no hubiera ganado, le estaremos pegando todavía más. Además del funcionamiento, estaremos diciendo, y no ganó. Y lleva 7 sin ganar. Y no le ganó a la selección B de Panamá, que tiene 2 nenucos sub-20, aunque sea en el fútbol brasileño, y uno en Venezuela, y uno en Honduras, y muchos cambios. O sea, yo creo que sí maquilla. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer poco, una sí. pregunta que estás hablando? ¿Qué es maquillar? Porque me dijeras, la selección venía jugando muy mal. Lo que te digo, o sea, entiendo tu pregunta. Yo creo que la crítica sería... Jugó a lo que hemos visto. La crítica sería aún más aguda. Yo rescato algunas cosas. Yo creo que a mí se me gustaría rescatar, por ejemplo, que vi una línea de 3, que vi a Romo desde la base, ¿no? En defensa, tratando de darle amplitud a los laterales volantes. Me gustó mucho lo de Ledesma. Ledesma para mí fue el mejor de México. ¿Línea de 3 o línea de 5? Pues, 3 o 5, cualquiera de los 5 para ofender. Es que ayer decíamos que iba a jugar... 5 en medio para atacar, si lo quieres ver de esa Íbamos a manera. decir, ayer dijimos que la gran mayoría de que iba a jugar 4. O sea, vaya, con 3 centrales y 2 abiertos. ¿Pero va a jugar con 5 en el Mundial? Seguramente habrá momentos. Creo que para sacarle provecho a los 2 laterales volantes, los hizo jugar un poquito más como juegan con Chivas. Juntó a 6 jugadores de Chivas en un 11 porque es un equipo que viene jugando bien y buscó... Pues hubiera puesto la hormiga y así ya cerraba. Pequeñas sociedades. Creo que buscó pequeñas sociedades en búsqueda no solamente de un funcionamiento, sino de un resultado que al final medio se encuentra. ¿Qué no me gustó? Que otra vez Berterame y la hormiga van solos a la guerra, que no les llegan balones, que se genera muy poco fútbol. Hubo cambios que no entendí. Eso no es nuevo. No, no es nuevo. Por supuesto que no es nuevo. También con 2 o 3 entrenamientos es complicado que haya mucha más ¿Cuántos asociación. minutos jugó Richard Ledesma? Todo, ¿no? Por eso dices que es el mejor jugador del partido. Para mí fue el mejor. Para mí fue mucho mejor que Brian Gutiérrez, por ejemplo, que dices que... Pero Brian Gutiérrez a los 55 minutos había generado todo. Todo. 2 pases para El gol. que me quedó a un deber... tiro. Oye, El que perdón, me quedó a deber- a mí me quedó a deber para Marcel, cobrar todos los balones parados para un mexicoamericano que llega con 3 partidos en la Liga MX. Sorpresivamente se sube a la selección mexicana, se viste de titular y dice, espérame tantito, hazte para allá, que yo le voy a pegar. Eso me encantó. A mí me queda de ver, Marcel. Creo que era un partido para que él tomara más la batuta, mucho más. Que no estuviéramos hablando de Brian Gutiérrez, sino de Marcel Ruiz. Y lo del Piojo, yo se los he dicho hasta el cansancio. Lo he dicho aquí, lo he dicho en todos los espacios de Fox Sports. Un jugador que de 10 partidos te hace uno muy bueno, 1 regular y 8 malos. Nada más que el bueno que hace es tan buen partido que emboba los otros 9. Pues sí. Los maquilla. ¿Te acuerdas ese partido de la temporada pasada contra Tijuana? Que hace un golazo, salva el partido y le dan la vuelta y es muy emocionante. ¡Qué Piojo Alvarado! Ese es el Piojo que queremos en la selección. Y después no pasa nada con él. Entonces, ¿te gustó a ti la pregunta? Maquilla. Para mí sí maquilla esta victoria. Muy bien. Señor Gustavo Mendoza. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Saludos estás? a todos. Bien, gracias. A la gente en casa. ¿El Manuel ¿A ti qué? te parece que maquilla el resultado, la victoria in extremis? No, yo creo que es intrascendente el resultado. Digo, entiendo que... ¿Cuántos partidos llevabas sin ganar? No, a eso iba. Entiendo que llevaba 6, ¿no? Sin ganar y hubiéramos dicho ya son 7 y todo esto, pero... No es saludable a 5 meses del para Mundial. mí es intrascendente el resultado. Me gustan más, rescataría otras cosas. Cierto que Brian Gutiérrez hoy con personalidad, con autoridad... se No, y muestra, con muchas cosas más. y con calidad, con dinámica, pero yo con les- golpeo, con técnica. ¿Sabes por qué destaco lo otro? Porque son de las cosas que le gustan a Javier. Claro. El carácter, la personalidad, que le mienten la madre a Javier Aguirre, como el Chino Huerta se lamentó y luego lo llevó a la selección. Acá no mentó la madre, acá nada más hizo lo que tenía que ¿Quién hacer. sabe? Y en un tiro libre dijo, con permiso, voy llegando, pero yo le pego y pasó muy cerca. ¿Quién sabe, no? A lo mejor nos ventila luego Javier que también en un entrenamiento se dio cuenta que tenía carácter por ese tipo de cosas. O en Yo inglés. creo que todo eso se O a lo maneja mejor- también en un entrenamiento, ¿no? O a lo mejor le dijo en inglés, pero bueno. Habla bien español, Físicamente, Brian. sí, pero físicamente me parece de lo más destacado de la selección mexicana, la personalidad, el talento, la visión de campo, el disparo, el querer ir a cobrar todo, pero mucho se lo debe a que no haya estado Gilberto Mora. Si hoy hubiera estado Gilberto Mora, él hubiera sido el encargado de vivir ese rol.
No, hoy Y gracias... no es mejor noticia pero- que si lamentablemente no está Gilberto Mora, haya aparecido Sí, por eso. sorpresivamente Brian Es que- Gutiérrez es como que- para decir, ah, caray, Es que las esto desgracias... también puede ser, ¿eh? Las desgracias de algunos son las oportunidades de otros. Y hoy, ante la desgracia de la lesión de Gilberto Mora, que es un desafortunado, se le brinda la posibilidad, la oportunidad a Brian Gutiérrez de mostrarse con la selección. Y como conclusión, de acuerdo, sí, qué bueno, o bueno, dentro de lo malo, qué bueno que hubo quien lo supliera, y que tuviera la capacidad para mostrarse con Si esas están saludables condiciones. los dos, ¿podría llevar a los dos, Javier Aguirre, entendiendo que son dos jovencitos que tienen muy No. poco rodaje, No. que tienen mucha calidad, que tienen personalidad? Porque Gilberto Mora cuando llegó mostró la calidad y la personalidad. No. Brian Gutiérrez llega, muestra la calidad y la personalidad. Pero, ¿qué crees? Que no tienen 30 años. No, no los va a llevar. A los dos no. Va a llevar a uno o a otro. Yo creo, conociendo a Javier Aguirre. A Mora, ya está. Porque está, bueno, ese sí, pero Vega. ¿Y Vega? Y cuando se recupere el chino. ¿Pero Vega ha destacado en la selección como Mora? ¿O como los 55 minutos que lo hizo bien? Brian? Pero no puedes olvidar No, yo sé. las ligas de Alexis Vega. No, No, y es un presente, jugador la que realidad. que desequilibra y en cualquier momento te hace Y te hace fue- la diferencia. Y fue la pregunta de ayer o antier, ¿no? ¿De quién dependía más la ofensiva de la selección? ¿De Mora o del Vasco? Hoy, tú estabas escéptico con esa pregunta. Hoy, ante la ausencia de Mora, tenemos a un nuevo descubrimiento que qué bueno que se le brinde la oportunidad, como es Brian Gutiérrez. Oye, por cierto, y de muy buena fe y fuente, te digo, después de escuchar al Vasco, porque ya nos está diciendo nuestro productor que va a hablar Javier Aguirre ahora. Hola, buenas noches. Quiero saber tus impresiones del partido. Platicaba en zona mixta con Charly y con Luis, que sintieron que Panamá no los dejó jugar como habían ensayado en la semana. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, yo creo que nos sirvió a ambos equipos este ensayo, este partido de preparación, porque vimos gente nueva, ambos técnicos. Hoy presentamos un equipo de 24 años de edad promedio, bastante joven, gente que debutó hoy, tres novatos, bueno, tres que debutaron hoy, 3 jugadores. Y sí, bueno, no es fácil la adaptación. Habíamos visto a Panamá en Bolivia y hacen el gol pronto y lo hacen para un partido muy organizado, solo les empatan en balón detenido. Es verdad que esperábamos quizá unos metritos más adelante, ¿no? Esos espacios a la espalda de los centrales, pero no fue obstáculo, el equipo tuvo paciencia, dio casi 600 pases, no se desesperó, controló bien las transiciones ofensivas del rival. Y yo creo que estuvimos en general, un partido muy igualado, muy cómodo los dos equipos. Juan Carlos Barrarán. Hola Javier, buenas noches. Hola, Chato. Oye Javier, pregunta importante, el tema de Ledesma y Gutiérrez lo hicieron muy bien, digo, a pesar del partido que bueno, no fue No fue lo mejor, fácil, sí. no fue fácil, No pero el tema de Ledesma y Gutiérrez muy bien y te vas contento Sí. con esto de los jóvenes que Sí. Y Obed también, que son 3 chicos que nacieron en Estados Unidos, pero prefirieron ser mexicanos, jugaron para México y solo por ese motivo merecen todo mi respeto. Luego han jugado bien en sus equipos y merecían hoy iniciar y bueno, los 3 aguantaron bien el tipo, no desentonaron y efectivamente estoy contento, son chicos con mucho futuro y por ahí algún otro, que la hormiga, esta gente que tiene 20 añitos, 22 añitos, pues yo creo que vamos encontrando un equipo que, bueno, que si podemos trabajar mejor y más tiempo, pues encontraremos soluciones y partidos como el de hoy. León Lecanda de ESPN, por favor. Por acá, Javier, buenas noches, León Lecanda de ESPN. Hola, hijo. Para seguir un poco con este tema, ¿qué tanto te interesa a ti? Claro que la gran película es la Copa del Mundo, Sí. pero el legado que quede después con todos estos jóvenes que son la siguiente generación Claro. y que los va a tomar Rafa Márquez. Sí, León, es que es eso, ya está Rafa con ellos, Rafa se apersonó en el sub-20, se personó, mejor dicho, lo está viendo, entrena con ellos, ve muchos juegos, pues es por fin una continuidad, ¿no? Después de tantos y tantísimos años en los que vamos quitando entrenadores en procesos mundialistas, hoy por lo menos estamos tranquilos porque Rafa tiene contrato, no es legado, es una
una continuación del trabajo, cada uno con su forma, con su estilo, nos complementamos bien. Y yo creo que podemos estar tranquilos para lo que viene, porque hay una buena generación de futbolistas mexicanos y hay un gran técnico joven mexicano. Joel, Claro Sports. Gracias, Chava. Hola, Javier. Buenas noches. Joel Morales de Claro Sports. Acerca de esta convocatoria... Me fallaste con los tenis, hijo. Javier, está claro que muchos de estos futbolistas no van a estar en la próxima Copa del Mundo, pero en el tema puntual de esas posiciones que tú querías ver, ¿disipaste algunas dudas? Sí, claro. Nosotros, no sé si está claro, en el fútbol nunca nada está tan claro como dices, ¿no? Está claro que no van a llegar, no lo sé, es que no lo sabemos. El fútbol tiene, ya te digo, hemos padecido lesiones con las que no cuentas, ¿no? Y 2 rodillas y el otro el tobillo, o lo que fue de baja de juego, o eso, que está en el banco y no puedes llamar porque no ha jugado, o el tema de Irving. Entonces, son cosas imponderables que surgen, ¿no? Y que tienes que adaptarte rápido, son circunstancias que no controlas, ¿no? Las que puedes controlar, sí, para ti, pero las otras... Entonces hay que estar muy alerta para todo lo que viene, mi experiencia me dice eso, y luego es que tenemos... pues un equipo que puedes coger 3 o 4 y no van a desentonar. Eso, hoy me voy muy tranquilo por eso. Carlos Hernández de Fox Sports, allá atrás. Hola, hijo. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Pues venía una seguidilla de partidos sin ganar. Hoy se rompe. ¿Estabas preocupado por esa situación? Uno siempre quiere ganar, jugar bien, gustar, golear, lo famoso es normal, la afición quiere, ustedes quieren ver a su equipo que funcione bien, que golee, que gane, que guste, ¿no? Pero nosotros en ese afán de llegar el 11 de junio con el mejor equipo posible, entendemos que hay en el camino ciertos obstáculos que se traducen en derrotas, en empates. No hay que olvidar que los rivales han sido de entidades fuertes, top 20 del mundo, rivales que nos hacen crecer, incluso el empate, incluso la derrota. Bueno, es aprendizaje, todo está enfocado hacia el 11 de junio y de aquí a ahí pues tendremos todavía 3 o 4 partidos más que podemos sacar malos resultados, ojalá no, pero nos seguimos enfocados en el 11 de junio, en esa preparación. Gracias. Castillo de Estadio, por favor, aquí adelante. No, si quieres, así. Ahí están las palabras de Javier Aguirre, entonces consigue por fin el triunfo el equipo mexicano y no es cosa menor porque... también el triunfo te da tranquilidad para seguir trabajando. Antes de escuchar al Vasco te decía, goleador, que de muy buena fuente sé que en la US Soccer Federation esta noche estaban molestos y estaban muy pendientes del partido de la selección mexicana de fútbol porque iba a alinear titulares a 3 productos de sus fuerzas básicas, de sus equipos menores, de sus selecciones menores. 3 futbolistas que fueron armados en Estados Unidos y que hoy se deciden por la selección mexicana y que fueron titulares. Brian Gutiérrez, Richard Ledesma y Obed Vargas. Muy buen trabajo de Lilini o quien los haya convencido para venir. Pero no puede ser un mérito nada más robarse el talento. Tendría que ser mérito de la Federación Mexicana de Fútbol armar, hacer a los futbolistas como si los hicieron los estadounidenses. Claro, es una estupenda noticia para México porque estos 3 futbolistas mexicoamericanos ya están con la selección mexicana y los convencen y ya jugaron y están en ese camino. Hicieron el one-time switch. Pero no puede ser el mérito solamente convencerlos, que sí lo es, por un lado. Pero el mérito sería formar jugadores. Eso sería lo ideal. Pero en el fútbol esto sucede, también vienen de la MLS y se llevan jugadores. O sea, yo creo que el mérito... ¿A la selección? ¿A dónde? No, se los llevan a jugar a otro lado. Pero es otra cosa. Y de ahí ya no, tienes... Que los contrata un club es otra cosa. Pero de ahí, para representar a tu selección, a tu país. Y de ahí ya puedes tener posibilidades de poder representar al país que tú quieras. Y ya depende de cada quien. El mérito es el que los vio. El que les dio seguimiento. El mérito de la Federación Mexicana, Paul, es... aplaudirle a los argentinos porque tenemos muchísimos naturalizados argentinos. A eso iba. Pero, entonces, ¿se los ganamos ni o cómo? Ni un naturalizado puede jugar entonces. Y el fútbol no es de méritos, es de hacer los goles. Hoy tienes la oportunidad, tienes abierta la baraja, pues te da la opción de poderlos elegir. Son elegibles para México, obvio. Así que ahí está la opción. Y es meritorio que los convenzas
jóvenes. Pero a mí me da igual quién los forme. O sea, si los forma Estados Unidos, si los ¿No forma te preocupa México, que la federación no forme más jugadores de ese nivel? A ver. ¿Es diferente Richard Ledesma? Por ahora sí. Pues ¿cuántos partidos lleva la selección mayor? Espérame. A ver, no nos emocionemos de más por un partido. Igual y contra Panamá se equivocan y ya le estamos dando. Contra Islandia se equivocan, contra Bolivia y ya les estamos dando. Entonces, vámonos con calma. En Francia no creo que estén muy preocupados por decir es que nosotros no formamos a este y al otro, que viene de Argelia y viene de Ghana y viene de Guinea, y que son muchos que no son nacidos ahí o que son de otras raíces. Al final, yo creo que México lo que tiene que hacer es, si yo no los estoy formando y me los están formando allá y tienen raíces mexicanas, voy a intentar capitalizarlos y voy a intentar convencerlos por medio de un proyecto de selección nacional. El proyecto de las ligas es bien diferente. En Estados Unidos dicen, pues a mí no me importa si me dan 3 millones o si me dan 50, que se vaya, que se terminen de formar en Europa, como Ledesma, o en otros lados, y tan. Yo aquí quiero estrellas, quiero show, quiero Messi, quiero Suárez, quiero Lampard, A ellos tres los armó la federación desde los Está bien, 15. pero no me parece... US Soccer Federation. Pero no me parece... You know what I mean? Estás hablando de la formación. Gio y Vela, otros casos que también se formaron o se terminaron de formar en Y el Europa. que se acaba de ir al Atlético de Madrid, ¿no? También, de 16 años. Entiendo tu punto de vista. O sea, que sí es meritorio lo que hace. O sea, sí es un buen trabajo de Lilini. Qué bueno que los captan. No le hicieron lo que a Cendejas y van rumbo a un camino, ojalá que sea muy largo y exitoso. Claro, como dicen, una golondrina no hace verano. Ojalá que sea para mucho tiempo. Entiendo tu punto. Pero, pues no nada más es eso, pues sino hay que generar esos futbolistas diferentes, como Gil Mora, por ejemplo. Ese sí, ¿no? Sí. Entiendo tu punto de vista. Sin embargo, ¿qué estaríamos diciendo si como nos pasó con otros delanteros u otros jugadores mexicoamericanos que sí escogieron, jugar por Estados Unidos? ¿Cómo se nos escapó? ¿Cómo la federación no los pudo convencer? Cendejas, Pepi. Ricardo Pepi, ¿no? Reina, hay varios, ¿no? Vázquez, ¿no? Brandon Vázquez. Brandon, ¿no? Que dijimos, ¿cómo se nos escapó este cuate? ¿Cómo la federación no los pudo convencer? Bueno, aquí hasta Kate Cowell, ¿no? Que pudo haber jugado para México, si somos exigentes. Yo creo que ese sí es mérito de convencerlos. Triste, lamentable o afortunadamente, en México los convencemos más que con el proyecto, con el sentimiento. Obvio. Con el sentimiento, mira que tu mamá, mira que tu papá, mira que a tu abuelito le hubiera encantado verte o le encantaría verte con la camiseta de México. Eso es un naturalizado. No. A ellos no le dicen, mira que tu mamá, mira que tu papá. Ellos lo traen desde que nacen. Claro, Gus. porque muchos Desde los 8 años, Brian Gutiérrez quería jugar para las Chivas y para la selección mexicana. Y ahora lo consigue. Pero es sentimiento, porque Sí, se lo inculcan. pero no es tema de la federación. Está bien, pero es sentimiento porque se lo inculcan en su casa. Y al final siempre tiene en la cabeza, es que mi papá quiere que juegue para Chivas. Es que mi papá, o mi mamá, o mi abuelo, o mi abuela quieren que juegue para la... Conoció el fútbol por su papá. Es sentimiento, al final de cuentas, lo que los lleva a tomar esta decisión afortunada para México, ¿no? Entiendo yo la molestia total que debe de tener la Federación de los Estados Unidos, pero bueno, ya Pero los más importante que quién los forma o cómo los convenzo, si el proyecto deportivo es bueno, malo, regular, creo que más meritorio que cualquiera de las dos opciones que dijiste, Oscar, es cómo le saco jugo. Que ya lo convencí. Ya convencí a Obed, ya convencí a Ledesma, ya convencí al otro, a Gutiérrez. Ya convencí. Ok, tengo el técnico para sacarles jugo. ¿Van a ser golondrina de un solo día? ¿Cómo capitalizo las cualidades que ellos tienen? Hoy creo que México intentó, por todas las posibilidades que tenía disponibles, ganar el partido. Evidentemente siguen teniendo muchas falencias a nivel ofensivo. Yo no culparía ni a Berterame ni a la Hormiga. La verdad, podríamos tener allá a Cristiano Ronaldo y sería lo mismo, porque no les llegan balones con libertad, con facilidad. A lo mejor el cabezazo de Berterame, que me parece era mucho mejor, tenía una mucho mejor manera de rematarlo, pero tampoco fue una jugada demasiado clara. O sea, para mí esta no te parece que es demasiado clara, no. Demasiado clara, no. O sea, entrar a rematar solo. Es clara. Pero, espérame, es una opción de gol, pero no me parece
una jugada extremadamente Te lo está nítida. diciendo el hombre gol. Oye, Bueno, está bien. te viene el centro, tú vienes solo, no traes marca, tu marca la dejaste atrás. ¿No es clara? Por favor, entonces, ¿cómo se llamaría? No, yo coincido. Digo, es su opinión, la respeto, la del Pollo, pero sí creo que es una opción clara. Por supuesto, el equipo mexicano con poquito, ¿no? Con poquito. Tala Rangel realmente tuvo pocas intervenciones en su defensa. Esta es otra de las aproximaciones del equipo mexicano, que la verdad tampoco inquietó mucho, aunque yo creo que, te digo algo, Gon, el guardameta, por cierto, de Panamá, esta es la jugada del autogol. Y creo que, pues... Al 93. Ya cuando estaba acabando el partido, Gallardo, una triangulación, le proyectan bien de frente el balón a Jesús. Y bueno, el centro que termina con la anotación única del partido para el equipo mexicano, que rompe esta sequía de 6 partidos sin triunfo, al tiempo de ver pues, las visitas de México en Panamá. Casi siempre le va bien al equipo mexicano. De hecho, pues no tiene derrotas, ¿no? Según esta gráfica que Tiene más empates que... No, te quería decir algo de la jugada de Berterame. Ok, puedo rectificar y decir que sí era una jugada más clara de lo que yo lo vi. Estoy de acuerdo. Pero a mí lo que me preocupa es no mete esa jugada y no le llegó otra pelota. No, estoy de acuerdo. O sea, ok, lo vamos a matar. Es que no aprovecha las oportunidades y no mete los goles. O él, o la hormiga, o el nombre que quieras. Puede ser Santi, puede ser Raúl, puede ser Cepu, puede ser Henry Martín, el que tú quieras. Pero que solamente le generes una clara a tu centro delantero de 15 millones que juega en uno de los equipos más importantes y adinerados del país, que se fue al Inter de Miami. Escúchame una contra cosa. la selección B de más Panamá. adinerado de Estados Unidos. No puede ser. Oye, yo lo que te voy a decir es algo que yo lo viví. Cuando tú tienes pocas oportunidades, ¿qué tienes que hacer? Es trabajar para que que te llegue, la única que te llegue o las dos que te lleguen, por lo menos de las dos metas una. Y si te llegan las dos y las metes, bingo. Pero tú tienes que dedicarte a definir. O sea, eso no es pretexto. Estoy de acuerdo contigo que el volumen ofensivo es muy vasto, pero no es de ahorita, es de No, toda la vida. Pero bueno, se te presenta y eres un jugador diferente que juega en un equipo que genera muchas oportunidades de gol y pues ahí las metes, obviamente, porque te genera mucho. Pero sabes que en la selección vas a ir, tienes una exigencia igual que todos. Quiero aclarar. Sí. La misma exigencia, pero a lo mejor tienes más exigencia porque eres el centro delantero. Se te presenta una, pues tienes que tratar. O sea, trató. Nada más que trató mal. Pero cuando se te presenta una tan clara, yo soy de la idea, a ver, yo fallé muchísimo. No quiero crucificarlo. Simplemente estoy diciendo, es una cuestión de trabajo, de saber, en la selección, voy a la selección. ¿Qué sucede en la selección? Se me presentan muy pocas. Entonces, pero a mí más que me preocupe que no trabaje para meter esas jugadas, porque me queda claro que lo intenta y que el jugador trabaja para meterlas, aunque a veces no le sale, porque no es un top mundial Berterame, a lo mejor le cae a Lewandowski y la mete, pero es Berterame. Es ¿cómo es posible que pasó Aguirre, pasó el Jimmy, pasó Coca, pasó Tata, pasó Piojo, pasó, y así nos vamos para atrás. Y siempre en el análisis posterior de todos los partidos de la historia de la selección nacional es que no le llegan balones al 9. Es que, yo te quiero ¿cómo decir es posible que en 10 años no le pasen balones, no le lleguen balones al 9? Yo sí vi 3 jugadas que le llegaron a Berterame. Las decisiones no fueron las adecuadas. Hubo una pelota que tuvo que recepcionar de mejor manera y quedó de frente a la portería. Hoy fue uno de los que no aprovecha las pocas que tiene. Pero a ver, en un mundial también te vas a enfrentar a las potencias y puede ser que tengas una, puede ser que tengas dos. Lo que dice Carlos, no hay que crucificarlo, es verdad. Pero sí, esas oportunidades normalmente tienen que terminar de mejor forma. Y te voy a decir algo que es real. Esa jugada no le va a caer a Berterame. Esa jugada le va a caer a Raúl Jiménez. Probablemente. Y él tiene mucho más definición. Hoy, con todo esto que hemos señalado, que estoy de acuerdo en muchas cosas, la selección generó quizá más que en otros partidos. Totalmente. Con dominó. un rival, sí, con un rival B, dominó, tuvo personalidad, tuvo por momentos un esquema flexible. Pero con todo y todo lo que pasó el día de hoy, para mí México hoy saca más de lo que realmente trabajó. Para mí la derrota de Panamá, la victoria de México es un precio muy excesivo para lo que vi en la cancha. El empate era lo justo en el terreno de juego para mí. Ahora, ya para irnos a la pausa, Paul. Sí. Arrancaste diciendo que no te gustó esta selección, este partido. ¿Qué selección te gusta más? ¿Esta local en Panamá contra un Panamá B o C?
o en una fecha FIFA, la selección estelar con los europeos? Porque si hablamos que hoy no es la selección, bueno, pero esta no es el equipo que va a jugar el Mundial completo. ¿Hay algún momento, un lapso que te haya gustado más, que te convenza esta selección mexicana? A ver, lo ideal sería jugar contra equipos de mayor jerarquía. A mí me gusta así de visitante, no sé, ir a España contra España, Francia contra Francia. Pero a ver, no demeritemos tampoco Bolivia. Bolivia tiene que pelear el repechaje todavía. Va a jugar con jugadores importantes porque está peleando el poder ir. Entonces creo que también Bolivia va a ser un buen sinodal para la selección mexicana. Y ahí sí va a ser otro tipo de partido. Va a ser más duro que ahora. Yo lo veo que así va a Oye, ser. ¿y es en La Paz? No es en La Paz. Ah, Bueno, pero igual es altísimo. A donde vaya. 400 metros, pollo. A mí se me hizo raro hoy no ver a Lainez, por ejemplo. Lainez, yo creo que hoy era un jugador. O sea, yo espero que a Lainez le dé 90 minutos el siguiente partido. a mí, ¿sabes qué me...? Quiero ver a Lainez todo el partido. Es mucho más desequilibrante que el Piojo en derecha. Me sorprende porque a veces me confunde porque no... De repente juega 4-4-2, que ese es su sistema que Marle ahora cambió línea de 3 o línea de 5. Metió a Romo ahí un momento. Sí, me entiendes, o sea, como que todavía no sé si no define o está buscando algo diferente. Pero eso me parece bueno, ya sé que tenemos que ir a una pausa, pero justo ayer o antier yo decía que a mí sí me gustaría ver variantes tácticas y al tener un rival inferior en el papel, sí tienes que tener este tipo de variantes para que encuentres esquemas con el cual puedas liberar tus dos carrileros. Hoy es la alineación y puedas tener alternativas. A lo mejor esa línea de 3. Que no seas tan rígido a lo que generalmente muestras. A mí sí me gusta. Es la alineación más ofensiva que yo le he visto al Vasco en toda su vida. Sí, nunca le vi una alineación tan ofensiva, tan propositiva, con jugadores de buen pie, la mayoría. Yo sí vi otra propuesta hoy. Vi otra propuesta. Después puede salirte o puede no salirte, pero la propuesta fue distinta. Ahora la ejecución evidentemente no es la óptima. No juega en La Paz porque quiere más o menos irse aclimatando Santa Cruz, ¿no? a lo que será la altura en Monterrey, la humedad y un poquito este tipo de cosas. Por eso se va para allá. Bueno, pausa y regresamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. Aquí estamos otra vez sentados, frente a las cámaras, frente a los micrófonos, frente a la opinión pública para hablar de lo que siempre nos hace discutir, pelear, alzar la voz y, sobre todo, dividirnos, la selección mexicana de fútbol. Porque si hay algo que une y separa a este país al mismo tiempo, es la selección. Y hoy el debate no es menor, hoy no estamos hablando de un simple partido amistoso. Hoy estamos hablando de una palabra que incomoda, de una palabra que molesta, de una palabra que a muchos les da miedo decir, obligación. Porque resulta que cuando uno pregunta si México está obligado a ganarle a Panamá y a Bolivia, de inmediato saltan las alarmas, de inmediato aparecen los matices. Los depende, los no necesariamente, lo importante es el funcionamiento. Y ojo, nadie está diciendo que el funcionamiento no importe, nadie está diciendo que no haya que probar jugadores, nadie está diciendo que estos partidos no sirvan para experimentar. Pero también hay que ser claros, hay que ser honestos, hay que decir las cosas como son, aunque incomoden. México lleva 6 partidos sin ganar. 6. No 1, no 2, 6. Y eso, te guste o no, pesa. Pesa en el entorno, pesa en la afición, pesa en la prensa, pesa en los propios jugadores. Porque el discurso de no pasa nada puede servir una vez, puede servir 2, pero cuando se vuelve una constante, deja de ser excusa y se convierte en problema. Y más cuando estás a 2 años de un mundial que vas a jugar en casa. Porque aquí hay algo que no podemos perder de vista. México va a ser anfitrión del Mundial 2026. No estamos hablando de una eliminatoria cualquiera, no estamos hablando de un proceso más. Estamos hablando de una oportunidad histórica, de una responsabilidad histórica. Y sí, responsabilidad. Aunque a algunos no les guste la palabra, aunque algunos prefieran decir motivación, compromiso, ilusión. Todo eso está muy bien, pero no quita que también exista una obligación implícita de estar a la altura. Y entonces aparece el argumento de siempre, no hay selecciones A, B o C. Y en el papel suena muy bonito, suena muy políticamente correcto, suena muy respetuoso. Pero seamos serios, no es lo mismo enfrentar a Panamá con sus mejores jugadores que enfrentar a Panamá en una fecha no FIFA, con ausencias, con un plantel alternativo. No es lo mismo enfrentar a Bolivia en la altura con su cuadro titular que hacerlo en un amistoso, con un equipo que también está probando cosas. Y reconocer eso no es faltar al respeto, es entender el contexto. México no está llevando a la SV20. México no está llevando a Juvens. México está llevando a lo mejor que tiene disponible en la Liga MX.
un combinado de jugadores que, en teoría, representan lo más alto del fútbol mexicano local. Y entonces la pregunta es válida, si con eso no te alcanza para ganarle a Panamá o a Bolivia. Entonces, ¿para qué te alcanza? Y aquí es donde entra el tema de Javier Aguirre, un técnico con experiencia, con recorrido, con carácter. Un técnico que ya ha vivido procesos mundialistas, que sabe lo que es la presión, que sabe lo que es dirigir en escenarios hostiles. Y precisamente por eso, porque no es nuevo en esto, porque no es improvisado, porque no es ingenuo, se le exige más. Porque él sabe perfectamente que estos partidos no son solo para probar, también son para ganar confianza, para cortar rachas negativas, para llegar a los partidos grandes con un mínimo de respaldo. Porque nadie, absolutamente nadie, llega tranquilo a enfrentar a Portugal o a Bélgica después de 8 partidos sin ganar. Nadie. Por más discurso interno que haya, por más tranquilidad que se quiera transmitir, la presión está ahí, y el técnico lo sabe, y los jugadores lo saben, y los directivos lo saben. Otra cosa es que no lo quieran decir públicamente, y entonces aparece el debate eterno, ¿qué es más importante, jugar bien o ganar? Y como siempre, la respuesta correcta parece ser las dos. Pero cuando hay que elegir, cuando la realidad te obliga a priorizar, la balanza se inclina. Porque el fútbol profesional no se evalúa solo en sensaciones, se evalúa en resultados. Y el resultado, te guste o no, sigue siendo el principal indicador. Porque puedes jugar muy bonito, tocar el balón, tener posesión, generar ocasiones, pero si no ganas, el ruido va a estar ahí. Y en una selección como la mexicana, el ruido no es pequeño, es ensordecedor. Y ese ruido se multiplica en la era de las redes sociales, donde todo se amplifica, donde todo se critica, donde todo se convierte en tendencia. Antes, una derrota en un amistoso pasaba desapercibida. Hoy, una derrota genera debates, memes, análisis, editoriales, programas especiales. Hoy no hay margen para esconderse. Hoy todo mundo se entera de todo. Y eso cambia completamente el contexto en el que se evalúan estos partidos. Por eso, no es exagerado decir que México está obligado a ganar. No porque ganar estos partidos te convierta en candidato al Mundial, no porque ganarle a Panamá o a Bolivia te garantice nada, sino porque perderlos te complica todo. Te complica el discurso, te complica el entorno, te complica el trabajo. Y cuando el entorno se vuelve hostil, el margen de error se reduce aún más. Y ahí entramos a otro tema clave, la elección de jugadores. Porque estos partidos también sirven para ver quién soporta la presión, quién entiende lo que significa jugar en selección, ¿quién puede rendir cuando el estadio aprieta y la crítica acecha? Y en ese sentido, no todos están preparados. No todos tienen el carácter. No todos tienen la fortaleza mental. Por eso Javier Aguirre habla tanto de experiencia, de jugadores que ya han estado ahí, de futbolistas que saben lo que es cargar con la camiseta. Y por eso nombres como el de Memo Ochoa siguen apareciendo. No solo por lo que ataja, no solo por su nivel actual, sino por lo que representa. Porque hay jugadores que, más allá de su rendimiento puntual, aportan estabilidad en un entorno caótico. Y claro, eso genera debate. Porque muchos piden renovación, piden caras nuevas, piden oportunidades. Y tienen razón. Pero también hay que entender que la selección no es un laboratorio eterno. Hay momentos para probar y momentos para consolidar. Y estamos entrando en una etapa donde ya no se puede vivir solo de pruebas. Porque el tiempo pasa, porque el mundial se acerca, porque las decisiones que no se tomen hoy se van a pagar mañana, y porque la historia reciente de la selección mexicana nos demuestra que improvisar sale caro, muy caro. Hemos cambiado de técnicos, de estilos, de discursos. Hemos pasado de la disciplina extrema a la libertad absoluta. Hemos prometido procesos largos y los hemos cortado a la mitad. Hemos hablado de renovación y hemos vuelto a lo mismo. Y el resultado está a la vista, estancamiento. Y mientras tanto, otras selecciones avanzan. Panamá crece, Estados Unidos crece, Canadá crece, Costa Rica compite. Ya no hay miedo, ya no hay respeto automático, ya no basta con la camiseta. Hoy hay que demostrar en la cancha, partido a partido. Por eso este debate no es menor. Por eso esta discusión es necesaria. Porque no se trata solo de un amistoso. Se trata de una mentalidad. De entender que representar a tu país conlleva privilegios, sí, pero también responsabilidades. Y sí, obligaciones, aunque la palabra incomode. Porque nadie obliga a un jugador a ser profesional. Nadie lo obliga a firmar un contrato. Nadie lo obliga a aceptar una convocatoria. Pero una vez que estás ahí, una vez que te pones la camiseta, hay expectativas. Hay exigencias. Hay compromisos, y no reconocer eso es negar la realidad del fútbol moderno. Y así seguimos, discutiendo, debatiendo, confrontando ideas. Porque el fútbol mexicano necesita eso. Necesita autocrítica. Necesita dejar de maquillarlo todo con discursos cómodos. Necesita asumir sus problemas. Porque solo así, aceptando la realidad, se puede empezar a cambiar y mientras tanto, el balón va a rodar. México va a jugar contra Panamá.
luego contra Bolivia, luego vendrán partidos más duros. Y ahí veremos de qué está hecha esta selección, no solo en el marcador, sino en la actitud, en la respuesta, en la personalidad. Porque al final, más allá de ganar o perder, lo que se juzga es si hay rumbo, si hay idea, si hay evolución. Y eso, guste o no, empieza también por cumplir con lo básico, por ganar los partidos que tienes que ganar. Porque sí, aunque a algunos no les guste escucharlo, México está obligado a ganarle a Panamá, está obligado a ganarle a Bolivia. No por soberbia, no por desprecio, sino por contexto, por historia, por responsabilidad. Y a partir de ahí, construir lo demás. Y a partir de ahí es donde empieza la verdadera prueba, porque una cosa es decirlo aquí cómodamente sentados, con micrófono, con cámara, con café en la mesa. Y otra muy distinta es salir a la cancha y responder. Porque el discurso aguanta todo, pero el fútbol no. El fútbol te desnuda, te expone, te pone frente al espejo y te obliga a aceptar lo que eres, no lo que crees que eres. Y México hoy es una selección en construcción. Sí, pero también es una selección con dudas, con inseguridades, con cicatrices recientes. No es una selección que llegue con autoridad. No es una selección que imponga desde el primer minuto. Y eso no es culpa solo de este proceso. Es una consecuencia de años de malas decisiones, de proyectos a medias, de cambios de rumbo constantes. Por eso estos partidos, aunque sean amistosos, aunque sean fuera de fecha FIFA, aunque no definan nada en el calendario, sí definen mucho en lo emocional. Definen el ambiente, definen la narrativa, definen el margen de error con el que se va a trabajar en los siguientes meses. Porque no es lo mismo preparar un partido contra Portugal después de una victoria que después de otra derrota. Y aquí entra algo que pocas veces se dice con claridad: el fútbol también es gestión de crisis. Y México lleva tiempo viviendo en una crisis permanente, a veces más silenciosa, a veces más escandalosa, pero crisis al final. Crisis de identidad, crisis de resultados, crisis de credibilidad. Y salir de una crisis no se logra solo con buenas intenciones, se logra con decisiones firmes. Y una de esas decisiones firmes es entender que no todos los partidos valen lo mismo, pero todos suman. Que no todos los rivales exigen lo mismo, pero todos te ponen a prueba. Y que no puedes elegir cuándo competir y cuándo no. Porque el aficionado no entiende de contextos, entiende de resultados. Y el aficionado tiene derecho a exigir. Porque el aficionado compra boletos, compra camisetas, que en su contenido apoya, critica, sufre. Y cuando ve que su selección no gana, no compite, no transmite nada, se cansa. Y ese cansancio se convierte en desapego. Y el desapego es lo peor que le puede pasar a una selección. Por eso es tan importante recuperar la confianza. Y la confianza no se recupera solo jugando bonito, se recupera ganando. Aunque no guste, aunque suene básico, aunque parezca simplista. El fútbol, en su esencia, sigue siendo un juego de resultados, y ojo, esto no significa renunciar al funcionamiento. No significa jugar mal a propósito. No significa tirar pelotazos y rezar. Significa entender que el funcionamiento debe llevar al resultado, no ser una excusa para justificar la falta de él. Y ahí es donde entra el trabajo del técnico, de encontrar ese equilibrio, de exigir sin asfixiar, de motivar sin relajar, de probar sin perder competitividad. Y ese equilibrio es muy difícil de lograr, sobre todo en un entorno como el mexicano, donde todo se exagera, todo se polariza. Porque aquí o eres un genio o eres un desastre. No hay puntos medios, no hay procesos graduales, no hay tiempos de adaptación. Todo es inmediato, todo es extremo, y en ese contexto, Javier Aguirre tiene que navegar con cuidado, pero también con firmeza. Porque si algo caracteriza al vasco es su carácter, su frontalidad, su forma directa de decir las cosas. Y eso, en momentos como este, puede ser un arma poderosa. Porque hay momentos en los que hay que sacudir, hay que incomodar, hay que exigir. Y exigir no es gritar. Exigir es marcar estándares. Exigir es dejar claro que se espera. Exigir es no conformarse con menos. Y eso aplica para todos, jugadores, cuerpo técnico, directivos. Porque la selección no es solo lo que pasa en la cancha, es todo lo que la rodea. Y mientras tanto, los debates se giran. Se giran las comparaciones con el pasado. Se giran las frases de antes éramos mejores, antes nos respetaban, antes daba miedo jugar contra México. Y puede que tengan razón. Pero vivir del pasado no construye el futuro se construye con autocrítica, con planificación, con coherencia, con decisiones que quizá no sean populares en el corto plazo, pero que rindan frutos en el largo. Y eso implica asumir errores, cambiar estructuras, replantear prioridades. Porque no todo se soluciona con cambiar de técnico. Ya lo vimos, cambiamos de técnico una y otra vez y los problemas siguen ahí. Porque los problemas son más profundos. Tienen que ver con la formación, con la liga, con la falta de ascenso y descenso, con la comodidad de muchos clubes, y eso, inevitablemente, repercute en la selección. Porque la selección es el reflejo de su liga. Y si la liga baja su nivel competitivo, la selección lo resiente. Y eso es algo que ya se empieza a notar no solo en resultados, sino en sensaciones.
Por eso cuando escuchamos a voces externas decir que México ya no asusta, que México ya no impone, duele. Duele porque hay una parte de verdad, y negar esa verdad no ayuda, al contrario, la agrava. Y aquí estamos otra vez frente a una oportunidad de empezar a cambiar la narrativa, de dejar atrás la racha negativa, de recuperar un poco de confianza, no para sentirnos más de lo que somos, sino para empezar a construir algo sólido. Porque nadie está pidiendo que México sea campeón del mundo mañana. Nadie está pidiendo milagros. Se está pidiendo coherencia. Se está pidiendo compromiso. Se está pidiendo competir. Y eso empieza por cumplir con lo básico. Ganar los partidos que tienes que ganar. Jugar con seriedad. No subestimar a nadie. Respetar al rival desde la cancha. Y a partir de ahí crecer. Porque el mundial no se gana en marzo ni en amistosos. Pero se puede perder mucho antes si no se hacen bien las cosas. Y México no puede darse el lujo de seguir improvisando. Así que sí, digámoslo sin miedo, sin rodeos, sin disfraces, México tiene la obligación de ganar estos partidos. Y no pasa nada por decirlo. No le quita romanticismo al fútbol, no le quita pasión. Al contrario, le da sentido. Porque el fútbol, al final, también es responsabilidad. Y aceptar la responsabilidad es el primer paso para volver a ser competitivos. Y aquí seguiremos, analizando, discutiendo, señalando, apoyando cuando se pueda y criticando cuando sea necesario. Porque eso también es parte del juego. Porque eso también es amar al fútbol. Y pase lo que pase en la cancha, aquí estaremos para contarlo, para debatirlo, para desmenuzarlo, para equivocarnos si es necesario, pero nunca para callarnos, porque mientras el balón siga rodando, la conversación no se detiene. Y aún así, aunque lo digamos una y otra vez, aunque lo repitamos hasta el cansancio, parece que seguimos tropezando con la misma piedra, porque el fútbol mexicano es experto en eso. En prometer cambios profundos y ejecutar ajustes superficiales, en hablar de procesos mientras se toman decisiones de corto plazo, en exigir resultados sin construir las bases para sostenerlos. Porque cuando uno analiza con calma, cuando deja a un lado la pasión del momento, se da cuenta de que el problema no es Panamá, no es Bolivia, no es el rival en turno. El problema es que México dejó de marcar diferencia desde hace tiempo. Dejó de imponer condiciones, dejó de jugar con autoridad. Y eso no se recupera solo con discursos, se recupera con trabajo constante y coherente. Y aquí es donde el debate sobre la obligación vuelve a cobrar fuerza. Porque no se trata de una palabra vacía, no se trata de una imposición absurda. Se trata de entender el rol que ocupa la selección mexicana en la región, el lugar que históricamente ha tenido y el que ella está en disputa. Porque ya no basta con presentarse, ya no basta con la camiseta, ya no basta con el escudo. Hoy los rivales te estudian, te analizan, te esperan, ya no se achican, ya no se meten atrás solo por respeto. Hoy saben que pueden competir. Y cuando un rival cree que puede competir, ya te quitó la mitad de la ventaja. La otra mitad depende de ti, de cómo juegues, de cómo reacciones, de cómo respondas cuando las cosas no salen. Y ahí es donde se separan los equipos grandes de los medianos, en la reacción, en la personalidad, en la capacidad de imponer condiciones incluso cuando el plan inicial falla. Y eso es lo que hoy se le exige a México. No perfección, no espectáculo constante, sino carácter. Porque carácter es salir a ganar incluso cuando no juegas bien. Carácter es no caerte anímicamente después de un error. Carácter es entender que el partido dura 90 minutos y no 10. Y eso, hoy por hoy, es una de las grandes interrogantes de esta selección. Y por eso estos partidos, aunque muchos los quieran minimizar, son fundamentales. Porque son el termómetro emocional del grupo. Porque ahí se ve quién asume responsabilidades y quién se esconde. Quién pide la pelota cuando quema y quién se la quita de encima. Y sí, también sirven para ver nombres nuevos. Para ver si ese lateral derecho puede sostener el puesto. Para ver si ese mediocampista tiene la personalidad para jugar en selección. Para ver si ese delantero puede convivir con la presión de vestir la verde. Pero todo eso se evalúa mejor cuando el equipo compite de verdad. Porque no es lo mismo probar jugadores en un partido cómodo que hacerlo en un partido tenso. No es lo mismo debutar cuando vas ganando 3-0 que hacerlo con el marcador apretado. Y México, si no gana, se va a meter solo en un escenario incómodo. Y ahí es donde muchos dicen no pasa nada. Pero sí pasa. Pasa que la confianza se erosiona. Pasa que la crítica se intensifica. Pasa que el margen de maniobra se reduce. Pasa que cualquier decisión posterior se juzga con lupa. Y no se trata de ser alarmistas, se trata de ser realistas. Porque ya vimos esta película, la vimos antes de otros mundiales, la vimos con otros técnicos, la vimos con otros discursos. Y casi siempre termina igual, con cambios de emergencia, con ajustes forzados, con decisiones tomadas bajo presión, y eso es justamente lo que se quiere evitar. Por eso es tan importante cortar la racha ahora, por eso es tan importante ganar estos partidos.
no para engañarnos, no para inflar expectativas, sino para estabilizar el entorno, para trabajar con un poco más de calma, para tomar decisiones con la cabeza fría y no con el ruido encima.